Hola nuevamente chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar otro tema del grado 11 del área de ciencias naturales que tiene que ver con la genética humana. Bueno, la genética humana ustedes se darán cuenta más adelante que es muy interesante porque nosotros tenemos básicamente un número de cromosomas único, igual que pues otras especies, y no solo eso, sino las mutaciones que ocurren en nuestros cromosomas o en nuestro genoma son muy particulares y dan origen a muchos síndromes que no sufren otras especies. Por ejemplo, el síndrome de Down es una mutación en el par cromosómico 21 que hace que en lugar de que sea un par sea una tripleta, y al ser tres cromosomas en ese mismo espacio, por decirlo de alguna manera, produce el síndrome. Bueno, entonces vamos a ver una pregunta sobre este tema, así entendemos un poco mejor. Bueno, entonces, la pregunta me dice lo siguiente. Observe la siguiente imagen donde se determinó el número de cromosomas en una investigación sobre células humanas. Básicamente aquí nos muestra el cariotipo humano. ¿Y qué es cariotipo? Básicamente es el conjunto de cromosomas que tiene una especie. En este caso nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿vale? Que eso en total significa que tenemos 46 cromosomas, ¿listo? 23 pares que en total son 46 cromosomas, perdón, estoy escribiendo mal, cromosomas, ¿listo? Bien, de esos 23 pares, un par es sexual y los otros 22 son somáticos, ¿listo? Entonces 22 somáticos y un par sexual. Yo creo que lo que les digo de par sexual ustedes lo entienden. Básicamente, eso quiere decir que ese par es el que me ayuda a identificar si esa célula, porque esto está en la célula, ¿no? Entonces esos 46 cromosomas están en cada célula. Entonces, ese par sexual en una célula en específico nos ayuda a identificar si esa célula viene de un hombre o una mujer. ¿Listo? Y los 22 pares somáticos básicamente quiere decir que estos se encargan de todos los propósitos, de todas las funciones diferentes a las sexuales. ¿Listo? Entonces el par sexual se encarga de las funciones sexuales y los pares somáticos del resto de funciones. ¿Listo? Formación de tejidos, crecimiento, fortalecimiento, soporte, es todo el resto. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver un poco más la parte de los cromosomas sexuales, pero continuemos viendo la pregunta, ¿vale? Que nos dice lo siguiente. Bien, la pregunta nos dice, sobre los cromosomas X y Y se puede decir A, presentan igual forma, B, presentan igual tamaño, C, presentan alta variabilidad genética o D, cambian con el tiempo y el medio. Bueno, entonces miremos un poco más sobre la parte de la genética y ya encontramos la respuesta. Bueno, entonces aquí ya dijimos básicamente que cada una de nuestras células tiene 23 pares o 46 cromosomas. 46 cromosomas. Listo. Pero esto sucede única y exclusivamente en las células somáticas. Acuérdense que las células somáticas son aquellas que se encargan de funciones no sexuales. ¿Listo? Formación del cabello, formación de los músculos, formación del tejido conectivo, que es el que conecta todos los tejidos y da soporte, formación de tejido nervioso, todo este tipo de cosas. Y las células sexuales, como los óvulos y los espermatozoides, ellos no tienen 46 cromosomas, sino tienen la mitad, tienen 23 cromosomas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué, profe, estas células, las sexuales, solo tienen 23 y no 46? ¿No están incompletas? Pues sí, claro, están incompletas porque para que una célula, por ejemplo, para que una célula epitelial pueda cumplir su función de proteger el cuerpo, porque básicamente lo que la piel hace es eso, proteger el cuerpo. Entonces, para que la célula epitelial pueda cumplir su función de proteger el cuerpo, tiene que tener los 46 cromosomas completos, incluidos los sexuales.
Pero las células sexuales no están completas porque ellas se encargan de los procesos reproductivos. Entonces, el óvulo, por ejemplo, el óvulo femenino, tiene solo 23 cromosomas porque ella va a unirse a un espermatozoide y ese espermatozoide trae otros 23 cromosomas para que finalmente unidos formen un ser que tiene 46 cromosomas en total en cada una de sus células, ¿listo? Entonces, por eso es que las células sexuales solo tienen la mitad del material genético, porque finalmente ellas se van a tener que unir a la célula sexual de otro ser vivo, ¿listo? De ser el hombre o la mujer, dependiendo de dónde provenga esa célula sexual. Bueno, entonces básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Y como les venía diciendo, nosotros tenemos un par sexual que puede ser XX o XY, ¿cierto? Y ya les voy a decir por qué estoy pintando el Y más chiquitito. Pero bueno, las mujeres en nuestras células sexuales, o sea, en nuestros óvulos, solo tenemos cromosomas sexuales de tipo X, ¿listo? Nuestro cromosoma siempre va a ser X cuando se trata de índole sexual. Y los hombres, ellos sí pueden proporcionar, el cromosoma X o el cromosoma Y. Esto quiere decir que los hombres son quienes van a proporcionar el sexo del bebé. Entonces, si ese espermatozoide trae un cromosoma X, ese X se une al otro X de la mujer y dan origen a una niña. Pero si por el contrario el espermatozoide del hombre tiene un cromosoma Y ese Y se une al X de la mujer, pues vamos a tener un niño, ¿listo? Entonces XX niña, XY niño. Aquí hay una diferencia entre el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma Y es mucho más pequeño que el cromosoma X. ¿Por qué? Porque básicamente le falta material genético. O sea, esa es la naturaleza. Sí, siempre ha sido, básicamente el cromosoma Y es más pequeño que el X. Y eso lo que produce es que por esa falta de material genético de los chicos, ellos sean más propensos a desórdenes de índole genético. Como por ejemplo, el daltonismo, que ya les explico qué es, los ciegos al color, vamos a escribirlo acá, ciegos al color, y la hemofilia. Estos son obviamente ejemplos, ¿no? De los síndromes que por lo general les da a los chicos. Entonces, miremos primero qué es el daltonismo. El daltonismo básicamente es cuando las personas confunden ciertos colores que están dentro de la misma longitud, o bueno, tienen longitudes de onda cercanos. Recuerden que nosotros tenemos un rango amplio de luz que básicamente viene del sol, pero solo hay un pedacito en la cual nosotros podemos ver, ¿listo? Que es la luz visible básicamente para nuestros ojos. Dentro de esa luz visible hay varios colores y hay colores que están muy cerca a unos de otros y esos colores son los que confunden los daltónicos. Por ejemplo, el verde y el rojo que están en longitud de ondas cerquita o cercanas, ¿listo? ¿Qué es el ciego al color? El ciego al color es aquella persona que no puede ver ninguna tonalidad. Básicamente ellos ven tonalidades de grises, como los perritos, ellos no ven ningún color, ¿listo? Y la hemofilia es una enfermedad muy curiosa porque básicamente quienes la padecen son única y exclusivamente los hombres, pero quienes la pasamos somos las mujeres. Entonces, por ejemplo, un hombre que es hemofílico, él puede tener todos los hijos y las hijas que quiera y no va a tener ningún problema, todos esos niños van a salir sanos. Pero, por ejemplo, si yo fuese una mujer que sana, sin hemofilia, pero que tiene el gen de la hemofilia, entonces va a pasar que no, que ese niño, si yo llego a tener un hijo, ese niño va a salir con hemofilia, ¿listo? Entonces, si yo tengo el gen, mis hijos varones van a salir con hemofilia. Pero si un hemofílico, un chico hemofílico, tiene hijos o hijas, no va a tener ningún problema. Bueno, entonces la hemofilia solo la padecen los hombres, pero la transfieren, digámoslo así, las mujeres, ¿listo? Estos son algunos de los ejemplos a los que están expuestos los chicos por esa falta de material genético en el cromosoma Y. Bueno, entonces ahora sí vamos a la pregunta porque yo creo que ya sabemos qué es lo que pasa con el cromosoma X y Y. Bueno, entonces miremos acá. La primera me dice que con respecto a los cromosomas X y Y se puede decir que
¿Presentan igual forma? No, porque obviamente uno tiene forma X y la otra tiene forma de Y, por eso es que se llaman así. Y mírenlo acá, en esta parte podemos ver perfectamente en este cariotipo, en este conjunto de cromosomas, podemos ver que hay un cromosoma X que tiene esta forma y el Y tiene una forma diferente, ¿listo? Entonces no tienen formas iguales, o sea que esta no es la respuesta. ¿Presentan igual tamaño? Tampoco, ya nos dimos cuenta que el cromosoma X es mucho más grande que el cromosoma Y eso los hace más propensos a los chicos a síndromes o enfermedades de índole genética. La D me dice cambien con el tiempo y el medio. Eso básicamente me está diciendo que yo tengo un cromosoma X y un cromosoma y con el tiempo el X va a ser más alto y el Y más pequeñito. No, eso no pasa. ¿Listo? Entonces esta no sería. Y la C es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque dice presentan alta variabilidad genética. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente este cromosoma X es genéticamente diferente al Y y hace básicamente que los chicos sean más propensos a ciertos síndromes. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta sí es la C. Entonces en este caso ya tenemos la respuesta correcta, chicos. Así que ya no tenemos que preocuparnos más por eso y ya tenemos toda la información que necesitábamos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!